Buenas tardes a todos, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bendito Dios, que tenemos la oportunidad de estar aquí con salud y bienestar. Bien, hermanos, el tema de hoy es el bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y vamos a leer a Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Mateo capítulo 21, del versículo 23 al 27. Dice la palabra: Cuando vino el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo Jesús le dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Acompáñenme, hermanos, y oremos. Señor Padre Santo, Señor Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que habita en ellos, la honra y la gloria sea por siempre para usted. Gracias por habernos dejado despertar en este día, por haber caminado en él, Señor, y porque usted nos ha dado la oportunidad de que estemos sanos, de que estemos reunidos aquí, Señor, para alabarlo y para honrarlo, para dedicar este tiempo. Gracias por ello y gracias por todas sus bendiciones, porque tenemos una plenitud en usted. No solamente usted, Padre Santo, se encarga de todas las necesidades materiales que tenemos como seres humanos, sino también de las necesidades espirituales que tenemos para nuestra alma. Le damos las gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz y por medio de él ahora tener una esperanza para todos y cada uno de nosotros los que estamos reunidos aquí. Nos ponemos en sus manos, también yendo a usted humildemente, pidiéndole perdón por nuestros actos porque sabemos que le fallamos, y pidiéndole dirección y fortaleza para que nosotros podamos vencer cualquier tentación, cualquier situación, cualquier problema que hay en nuestro camino, que lo podamos apartar, Señor, por medio de el poder que usted nos da, y lo hagamos a un lado para seguir siempre firmes en sus caminos, Padre Santo. Pedimos por cada uno de nosotros, de igual forma por nuestras familias, que usted nos cuide, nos protege, y también por aquellos hermanos que hoy no están aquí por alguna causa, Señor, no lo sabemos, enfermedad, por alguna situación, algún problema que estén pasando, cualquiera que sea la causa, Señor, usted sí la sabe, lo ponemos ante usted y le pedimos que su bendición sea con ellos también, Padre Santo, al igual que con nosotros. Pedimos también por aquellos hermanos que hoy avisaron que se encuentran con enfermedad, el hermano Enrique, la hermana Baudelia, la hermana Ariana, y por toda la familia de ellos, que sea usted con ellos, Señor, los fortalezca, los ayude en esa enfermedad, en ese malestar, en la situación que ellos se encuentren, que sea usted, Señor, quien les provea paz, esperanza, Señor, en su corazón y ese amor que usted tiene para todo y cada uno de sus hijos. Nos ponemos en sus manos en esta tarde, pidiéndole que sea usted el que dirija por medio de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, cuando leemos este pasaje en la Biblia, esta parte de la Biblia que acabamos de leer, vemos que Jesús fue al templo. Escuchen bien, al templo, no a la sinagoga. Y no solamente fue ahí, sino que estando en el templo, enseñaba a los judíos. Pero cuando él estaba haciendo esto, cuando él estaba enseñando, llegaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y lo interrumpieron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú esto?
¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Le hicieron dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero vemos, si ponemos atención, ¿quiénes son los principales sacerdotes y los ancianos? ¿Qué autoridad tenían para ir a cuestionar a Jesús o a cualquier otro que estuviera ahí? Los ancianos del pueblo eran personas que eran escogidas por la mayoría de los habitantes. Eran personas que tenían ya cierta edad, una edad madura, y que eran considerados como sabios, personas que tenían buen testimonio, que eran personas buenas, que eran personas honestas, y el pueblo escogía, y ellos eran los ancianos, los que cuidaban que estuvieran las cosas bien, las costumbres, lo que era común en ese entonces. Asuntos pequeños ellos se encargaban de solucionarlo, y cuando había un asunto grande lo referían a las autoridades correspondientes. Pero en general la gente confiaba en ellos, y también cuando ellos tenían una palabra decían, la gente lo obedecía. Por ejemplo, en la comunidad, el rancho, la aldea, no sé cómo cada quien le llame, ¿verdad? Donde yo crecí, había dos personajes que podemos decir que eran como los ancianos, y era el comisariado ejidal y el comisariado municipal. El comisariado municipal era el que se encargaba de que aquella persona le quitó una bicicleta al niño y dice que es de él, y el niño iba arreglado. No, pues esta bicicleta es de él, porque regularmente era el pueblo pequeño, se conocían todos y sabían de quién eran las pertenencias, no que el caballo, aquel, regularmente era el que. Y también cuidaba ciertas tradiciones del pueblo. Por ejemplo, había una que era cuando una persona fallecía dentro de la comunidad, dentro del pueblo, se tenía que respetar 2 semanas o 15 días, que no se hiciera ninguna fiesta, ningún baile, nada. Eso era una tradición, era una costumbre, el respeto hacia eso, y se guardaban 2 semanas, por respeto a las personas dolidas de la persona fallecida. Entonces a veces que decía, es que el muchacho este sábado le quiere hacer baile a su novia, y tenían que pedir autorización para el comisariado municipal, y él pues lógico que les decía que no, que se tenía que respetar eso, y ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque no era para ellos, era para todos en general, y era parte de la cultura y el comisariado municipal era el que se encargaba de los terrenos ejidales, que una vaca o cierto ganado entró a la parcela y se comió el maíz y hizo daños, pues esta iba, identificaba las vacas, veía qué era el fierro, de qué pertenecían, y ya iba y les decía, hizo tanto daño, y regularmente ellos decían, es tanto lo que el daño que hicieron y es tanto lo que deben de pagar. Porque las personas, ustedes saben que siempre ha habido personas que no, pues es tanto, ponían de más, pero el comisariado iba, veía los daños, y lo que él ponía sabía que era algo razonable, y las personas creían en ello. Y eso era como la función que hacían los ancianos. También para el sur de México es común que en las comunidades indígenas hay 1, 2 o 3 representantes, personas mayores también, ancianos, y ellos hablan por la comunidad, y lo que ellos dicen, la comunidad apoya. Si ellos dicen sí en algo, toda la comunidad está de acuerdo, son la voz de la comunidad. Y si ellos dicen no, la comunidad está, ellos son los que representan a la comunidad, pero representan de una manera honesta el bienestar de la comunidad confía en ellos. Eso era lo que hacía en ese entonces. Ahora, ¿qué pasa con los principales sacerdotes? Pues ellos, hermanos, eran los encargados de la función religiosa. Eran los que habían estudiado, eran los hombres preparados, eran los que sabían la ley, eran los que se encargaban de ministrar el templo. Eran los que supuestamente tenían la única potestad de las cosas del templo, de ministrar el templo. Eran los únicos que tenían supuestamente autoridad para enseñar, porque ellos habían aprendido, habían estudiado, y eran los únicos que podían discernir la verdad de la palabra de Dios, de la ley establecida. Entonces cuando van y le preguntan a Cristo, le hacen estas 2 preguntas, ¿verdad? Estos hombres
le están diciendo, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Si tú no eres un hombre estudiado, no eres un hombre preparado, no eres un hombre de parte de nosotros. ¿Quién y de dónde tú tienes esa autoridad? Si nosotros no le hemos dado, ¿por qué tú estás enseñando? O sea, no tienes autorización. Tu palabra no es verdad porque tú no estás enseñando lo que Dios realmente quiere. No tienes esa capacidad, no tienes ese discernimiento. Solamente nosotros podemos hacerlo. Y si nosotros vamos y revisamos otra vez el versículo, capítulo 21, que acabamos de leer, y versículo 23, solamente ese, vamos a ver que, si lo leemos con atención, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Cuando Cristo estaba en el templo y estaba enseñando, precisamente en ese momento se acercaron. ¿Por qué? Porque, hey, ¿quién es este que está enseñando si no es uno de nosotros? ¿Por qué? Y le hacen dos preguntas y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, ¿quién eres tú para estar enseñando? Si tú no eres del grupo de nosotros, no tienes nuestra autorización, ¿por qué estás enseñando? ¿Quién te dio esa autorización? Porque nosotros no te la dimos. Pero eso, hermanos, que estaba pasando ahí, ¿acaso no se da en estos tiempos? ¿Acaso la iglesia tradicional no se jacta de que es la iglesia verdadera? ¿De que es la única donde está la verdad? Que ellos son los únicos que tienen capacidad intelectual. Son los únicos que tienen la potestad divina para discernir la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos han tachado de que somos nosotros, verdad, que somos desertores de la iglesia tradicional? Que nosotros no tenemos la capacidad para discernir la palabra de Dios. Que ¿quién nos dio autoridad a nosotros para hablar de la palabra de Dios? Si ellos no lo dieron, si nosotros estamos fuera de ellos, nosotros no podemos hablar de la palabra de Dios porque no somos capaces de entender el mensaje de Dios, porque no tenemos el espíritu que Dios le da, porque solamente a Él lo autorizó. Y cuando vemos esto, hermanos, vemos el reflejo de lo que pasaba en aquel entonces. ¿Por qué? Porque cuando van y le preguntan a Cristo, ¿a quién le están preguntando? ¿Quién era el que realmente tenía la verdad? ¿Y quién era el que era sincero en su corazón? ¿Quién él estaba haciendo el bien ante los ojos de Dios? ¿Y qué es lo que pasa en estos tiempos, hermanos? ¿Cuántas veces nos han señalado y nos han dicho quiénes son? O sea, aquel, pero ¿quién le dio? O sea, ¿quiénes son para hablar de la palabra de Dios? Y van la gente y le creen y todo lo que... Pero realmente la pregunta, cuando vienen y nos hagan la pregunta a nosotros, ¿quiénes son? ¿Qué autoridad tienen? ¿Qué podemos contestar nosotros? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Un minuto para que lleguen ahí, hermanos. Dice la palabra: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o no tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Escuchen muy bien, hermano. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La autoridad, nosotros no somos nadie, pero la autoridad nos la da Cristo en el nuevo pacto, donde no hay intermediarios, y es su voluntad. Cuando nosotros nos señalan, hermanos, y nos hablan de esto, estos hombres que se supone que deberían de llevar el amor de Dios, la verdad de Dios, la paz, la esperanza a la humanidad, vemos en lo que se convirtieron. ¿Cuántos niños han dañado, hermanos? ¿Cuántas mujeres, cuántas personas en su dinero que han ido con un corazón sincero buscando de Dios y han sido obras de las manos de ellos, porque su corazón está lleno de maldad? Y no todos, hermanos, niños que deberían de ser protegidos por estos hombres que se supone que son hombres de Dios, que hablan en el nombre de Dios, que hacen las cosas en el nombre de Dios, que deberían de ser protegidos por ellos, son los que le han hecho daño, los que le han destruido su vida. Y no solamente niños, de muchas personas. Y el asunto es que sabemos que puede haber algunos que fueron sinceros o que son sinceros, pero sin embargo se han encargado de encubrir a los que han hecho el mal. No se han encargado de entregarlo por sus obras, de los actos que hicieron, sino que se han encargado de cubrirlos, encubrirlos, de protegerlos y tratar de que no les hagan daño. Y las personas dañadas y las personas que fueron ofendidas, las personas que fueron destruidas, ¿en qué lugar queda? Esa es la enseñanza de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ese es el mensaje que lleva Dios para la humanidad. Esa es la esperanza que debemos de llevar. Esa es la paz, ese es el amor que debemos de enseñar. Ahora, debemos de hacernos una pregunta. Cristo les contestó con una pregunta. Si ustedes quieren que yo les responda, les voy a hacer una pregunta y ustedes también me contestan y yo entonces les voy a contestar. La enseñanza de ellos, hermanos, ¿es del cielo? ¿Es divina? ¿O es de los hombres? En cada doctrina, en cada enseñanza, en cualquier enseñanza que nosotros recibamos, debemos de poner atención y debemos de verificar si esta enseñanza verdaderamente es divina, verdaderamente es de Dios o de los hombres. Sabemos que Dios dejó su verdad en su palabra y que nosotros la podemos encontrar ahí. Si un hermano dice algo, otro hermano dice algo, o el pastor o el sacerdote, y no está basado en la palabra de Dios, entonces, hermano, no está diciendo la verdad. La verdad absoluta solamente la encontramos aquí porque Dios la dejó para todo el hombre. Y si usted quiere conocer la verdad, y si usted se acerca con un corazón sincero y una mente abierta, buscando de Dios, tenga la plena seguridad que Dios le va a dar la oportunidad de que usted pueda ver su verdad. Porque Él la dejó para todos. Y la dejó tan sencilla, hermano, que no se necesita saber griego y tantas cosas que ponen actualmente. Solamente necesita usted, con su corazón dispuesto, leer de la palabra y Dios le va a dar la oportunidad que lo conozca, porque esa es su enseñanza y esa es su verdad. No necesita complicarse y hacer tantas cosas. El mensaje es sencillo y esencial para todo ser humano, porque nunca ha sido la intención de Dios de que el hombre ande investigando, ande averiguando, ande adivinando qué debe hacer para encontrar la salvación. El mensaje es sencillo y lo encontramos aquí en su palabra. Quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra:
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando a Cristo le preguntaron, o cuando nos preguntan a nosotros, nosotros también podemos preguntar, ¿verdad? Las enseñanzas de ustedes o cualquier enseñanza, hermanos, que nosotros estemos recibiendo, estemos viendo, debemos de ver si es del cielo o si es de los hombres. Miren, ¿cuántos de nosotros fuimos bautizados cuando éramos niños? ¿Creyeron nuestros padres en eso? ¿Verdad? ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios? Es muy curioso que la iglesia tradicional bautiza a niños, ¿verdad? Y él nos dice, así tiene que ser. Y muchas personas creen esto y lo hacen, pero lo hacen de corazón mucho. Y muchos lo hacen de costumbre, sabemos eso. Pero, hermanos, usted lea la Biblia, la palabra de verdad, la palabra que nos dejó Dios. Y hay muchos ejemplos de bautizo, muchos. Incluso nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Pero lo curioso del caso es que usted no va a encontrar ninguno donde se bautice a un niño. Y hay tantos bautizos en la Biblia, ejemplo, pero ninguno es de niños, solamente de personas adultas. Es increíble la cantidad que hay cuando uno lo lee y se da cuenta. ¿Y qué es lo que nos dice Marcos capítulo 15, capítulo 16, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice Marcos capítulo 15, versículo 16? Vamos a ir. Marcos capítulo 15, versículo 16. Y nos habla del bautizo, pero no el bautizo de rociamiento de agua, porque los ejemplos, no hay ningún ejemplo en la Biblia que nos hable de rociamiento de agua, sino de la inmersión. Dice la palabra, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche bien, el que creyere, primer requisito, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, el primer requisito, si no se llena, es imposible que se pueda llegar al bautizo. Para poder bautizar a una persona, el primer requisito tiene que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso establece la palabra de Dios, hermanos. Y a usted le pueden decir una cosa, le pueden decir otra, pero usted tiene la palabra de Dios. Lo que usted decida, eso va a recaer en usted, solamente en su persona. ¿Por qué? Porque usted puede conocer la verdad por medio de la palabra. Y si usted quiere seguir una costumbre, quiere seguir una tradición, eso va a depender de cada quien. Ahora, cuando nosotros regresamos en la situación donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, y estos hombres van y le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Con qué autoridad estás enseñando? ¿Tú quién eres? ¿O de dónde agarras esta autoridad para enseñar? Tú no eres parte de nosotros, tú no eres capaz de enseñar. Tú no tienes la inteligencia, tú no has estado preparado como nosotros nos hemos preparado. Tú no eres del gremio de nosotros, tú no has salido de nosotros. ¿Por qué estás haciendo? ¿Quién te dio autoridad? Y cuando vemos esto, hermanos, vemos que Cristo les hace una pregunta y les quita la máscara. Les quita la máscara, les dice, les voy a hacer una pregunta yo también a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Inmediatamente ellos se pusieron a hablar entre sí. ¿Y sabe qué le contestaron? Le contestaron una mentira.
Esos hombres que estaban ministrando las cosas de Dios, esos hombres que eran los hombres de Dios, esos hombres que estaban ahí representaban a Dios, esos hombres que enseñaban al pueblo las cosas de Dios, estaban ahí y se pusieron de acuerdo y le dijeron una mentira a Cristo. Y la ley decía que no se debe de mentir, y sin embargo ellos, a plena conciencia y sabiéndolo, le estaban mintiendo a Cristo. Y él lo sabía. Y Cristo les dice: ok, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto, porque ustedes son unos mentirosos, no quieren escuchar la verdad, no tienen la menor intención de escuchar la verdad, no quieren escucharme a mí que estoy hablando la verdad. Y ustedes vienen y me preguntan a mí. Los falsos, los que no están en los caminos de Dios, son ustedes. Los que no hacen la voluntad de Dios son ustedes. Los que son hipócritas son ustedes. Y vienen y me preguntan a mí quién es el que está mal. Y cuando les habla y les hace esta pregunta, le quitan la máscara, porque ellos dicen: no podemos decir esto o no podemos decir lo otro, porque vamos a quedar mal de todas las formas. Entonces vamos a mentir, le vamos a decir que no sabemos. Le mintieron a Cristo y le mintieron a Dios, y él sabía en su corazón lo que estaban haciendo. En ese mismo momento él sabía, y él dice: ustedes son los que representan a Dios aquí en la tierra, y vienen a decirme que yo no tengo autoridad porque estoy hablando de Dios, porque estoy hablando de la verdad, y ustedes me están diciendo que porque no tengo estudios, porque no soy de su grupo, no tengo ninguna autoridad para hacerlo. Si los que son falsos, si los que están fuera de la gracia de Dios, si los que están fuera de la verdad de Dios son ustedes, si lo que practican no es lo que Dios manda, sino sus propios deseos carnales y mundanos, sino que buscan su propio bien. Y eso, hermanos, no es en este tiempo. ¿Cuántas personas se han hecho ricos por medio de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no han utilizado esto como una máscara, como una capa, para extorsionar, para buscar beneficios propios, para enriquecerse? Y no buscan lo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de maldad. Porque lo que buscan son beneficios propios, no la enseñanza divina de Dios. Y eso lo vemos muy comúnmente, hermanos. Lo vemos por todos lados, en cualquier denominación, en cualquier iglesia. Vemos que hay hombres que son unos demonios, pero están enmascarados, encubiertos, diciendo que vienen en nombre de Dios, como estos hombres. Y eso lo vemos todos los días en la televisión, en la radio, en internet, nos enteramos. Pero ¿qué con nosotros? ¿Qué con Cristo? Le dijo: esos son ustedes, eso es lo que hacen ustedes. Pero yo realmente vengo aquí a llevar el mensaje de Dios. Y cuando a él le preguntan y le hacen estas preguntas: ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes? Él le dice: ok, yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la contestan, yo también les voy a contestar. Él no estaba diciendo mentiras. Si ellos le hubieran contestado con una verdad, él les hubiera contestado con otra verdad. Podía hacerlo, podía preparar cualquier palabra y podía darle vuelta a lo que ellos dijeran, porque era Dios mismo quien estaba ahí. Mas sin embargo, ellos decidieron en plena conciencia de pecar, de mentirle a Dios. Y Cristo les está diciendo: ok, no me contestan, no quieren decirme una respuesta, yo tampoco. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos, hermanos. No estaban dispuestos a escuchar la verdad. No querían saber la verdad. Ellos se sentían atacados en sus beneficios personales. Se sentían atacados en todo lo que ellos tenían. Pero no buscaban las cosas de Dios. Pero Cristo buscaba y estaba en las cosas de Dios verdaderamente. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, porque Él dejó establecida su palabra verdadera aquí, y nosotros tenemos que hacernos una pregunta siempre cuando escuchemos una enseñanza, cuando escuchemos un mensaje, si realmente está basado en la palabra de Dios, si es esto divino o si es de los hombres. Porque cuántas enseñanzas de hombres hay en este tiempo, hermanos. Cuánta distorsión de la verdad hay, cuánto engaño, cuánta fantasía, cuánta magia, cuánta ilusión, fuera de lo que Dios estableció. Y eso es muy común. Hay personas que quieren eso y quieren ver magia, y quieren ver encantos, y quieren ver y sentirse bien en la iglesia, y quieren tener todo lo que...
pero no buscan realmente en su corazón las cosas de Dios. Y eso nos corresponde a nosotros. Fueron y le preguntaron a Dios, fueron a preguntar a Cristo, hombres inicuos, hombres que eran engañados, hombres que su corazón estaba lleno de maldad. Y Cristo les dijo, está bien, les voy a hacer una pregunta, solamente contéstenme la pregunta y yo también les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo esto. Pero decidieron no contestársela. ¿Saben por qué? Porque se iban a meter en problemas, porque sabían que no iban a poder con lo que Dios les había preguntado. Cuando estamos en esta situación, hermano, esto representa también en los tiempos actuales. Y a veces yo pienso por qué Dios está abriendo la oportunidad para que el cristianismo crezca de una manera increíble. Porque la iglesia que se suponía que debería llevar el mensaje se distorsionó de la verdad. En los tiempos antiguos pasó. ¿Por qué? Porque es manejada por seres humanos. Porque es manejada por seres humanos. Y si es manejada por seres humanos y deja fuera la enseñanza divina, entonces Dios no está con ellos. No puede estar Dios con ellos, hermanos. No está Dios con ellos. Por eso, cuando ahora estamos aquí enfrente y buscamos la palabra de Dios, buscamos con un corazón sincero y Dios se manifiesta, no hay nada que nos cambie. ¿Por qué? Porque su Espíritu nos revela su verdad. Y cuando sufrimos esa transformación, nos damos cuenta que Dios mismo nos da la oportunidad y nos habla directamente y nos dice, ok, esta es mi verdad, ¿quieres conocerla? Ahí la tienes. Pero nos corresponde a nosotros, hermanos, buscarla de corazón. Nos corresponde a nosotros esto. Ahora, continuando con la historia aquí, vamos a ver del versículo 28 en adelante, de Mateo capítulo 21. Vamos a ver qué Cristo les dice a ellos. Les continúa diciendo en Mateo capítulo 21, el versículo 28 al 32, Cristo, cuando no le contestan, les dice, Mateo 21, versículo 28 al 32, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hermanos, ellos en su egoísmo, en su humanidad, no aceptaban la verdad de Dios, no aceptaban a Jesucristo, no aceptaron que Juan era divino, que Juan, el mensaje, venía directamente de Dios por su egoísmo. Pero la palabra nos está diciendo que los publicanos y las rameras sí lo aceptaron, porque reconocieron en su corazón que era un mensaje de Dios, que era un mensaje divino. Y le dice Cristo, miren, ellos, a los que ustedes tachan de pecadores o los que ustedes detestan, van delante de ustedes, porque ellos sí se arrepintieron y ellos reconocieron a Juan y se bautizaron. Y ustedes, aún viendo todo eso, no lo han reconocido ni se han bautizado. Ustedes se están quedando atrás por su corazón duro, por su egoísmo, por sus deseos personales. Pero esas personas que ustedes son detestables ante sus ojos, Dios las está recibiendo. Y ustedes que supuestamente son hombres de Dios, ustedes no se están arrepintiendo. Y por eso ellos van. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. Va a haber personas que vamos y les hablamos aún de nuestra propia familia y quisiéramos transmitirle y les hablamos, pero no quieren, tienen su corazón endurecido y no quieren recibir de la palabra de Dios. Y cuando esto no hay disposición de ellos, no podemos obligarlos.
Pero cuando es voluntario, cuando realmente abre su corazón, Dios les da la oportunidad, como nos dio la oportunidad a nosotros. En Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30, Lucas 7, 29 al 30. Dice la palabra: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y al hacer esto, hermanos, rechazaban la oportunidad que Dios estaba dando a los seres del arrepentimiento, que vinieran y se acercaran al reino de Dios, porque la verdad en toda su expresión venía a este mundo, venía a traer su enseñanza, venía para acercarnos a Dios. Por esto, hermanos, cada vez que haya un mensaje, una enseñanza, una doctrina, es nuestra obligación verificar si esto es realmente de Dios, si es del cielo o es de los hombres. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. La exhortación, hermanos, es de que busquemos las cosas de Dios y no de los hombres. A veces son agradables, a veces son convenientes para nuestra persona, pero no en lo espiritual. Nos alejan de Dios. Por eso es de suma importancia que busquemos la leche espiritual no adulterada y que dejemos cualquier cosa a un lado, aun cuando sea un bienestar para nosotros, que sea un beneficio. Pero eso no va a crear tesoros en el cielo, sino todo lo contrario. Por eso es la exhortación, es que busquemos las cosas de Dios, las cosas que verdaderamente son divinas y vienen del cielo, y desechemos cualquier cosa o enseñanza que venga de los hombres. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.